Muy buenos días, bienvenidos. Aquí están las principales noticias de Colombia y el mundo. Atención, el presidente Gustavo Petro confirma que viajará a Venezuela el próximo 24 de abril. Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña, dijo el presidente. El mandatario hizo el anuncio durante una entrevista en medio de su visita a España. El presidente Gustavo Petro confirmó que el próximo viernes 24 de abril viajará a Venezuela, más precisamente a Caracas. Esta será la primera presencia del jefe de Estado colombiano en ese país después de que fuera derrocado y capturado Nicolás Maduro. El anuncio lo hizo desde España en medio de una entrevista para la agencia EFE. El 24 de abril voy a ir a Caracas. Si Mahoma no viene a mí, yo voy, como es, voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas, dijo el mandatario colombiano. El presidente Petro explicó que cuando habló con la presencia de Delcy Rodríguez, la invitó a Cartagena, pero esta le expresó que siente un poco de temor por todo lo que ha pasado desde la intervención norteamericana a su país. Me dijo que había unos problemas de seguridad, que a mí me pareció que era exceso de temor, comentó el presidente Gustavo Petro. Asimismo, recordó que en varias oportunidades se ha desplazado hacia Caracas, algo que desde su juicio también llevó a que lo metieran a él en la lista OFAC. De hecho, contó que cuando fue a Venezuela a hablar con Nicolás Maduro, le dijo que era el momento de dejar el poder si es que eso era lo que quería el pueblo venezolano. Yo le dije, ustedes siempre han sido alternativa desde el gobierno, pero nunca desde la oposición, prueben eso. No me hizo caso, obviamente, dijo el presidente Gustavo Petro. Por otra parte, fue mucho más allá y afirmó que existe un gran temor dentro de Venezuela de que María Corina Machado llegue al poder y haya una especie de vendetta política. Por lo mismo, habló de la necesidad de que se pueda cogobernar entre los distintos sectores y de esta manera lograr que haya una confianza que permita posteriormente llevar a unas elecciones libres. Yo siento que esto debería durar un año o dos y ahí debería aparecer una alternativa, pero que sea una Venezuela sin petróleo, apuntó el presidente Gustavo Petro, y sostuvo que esta será uno de los temas que hablará con Delcy Rodríguez si es que logran reunirse el próximo 24 de abril. Por el momento no hay mayores detalles sobre lo que será esa nueva visita del presidente Gustavo Petro a Caracas, pero se espera que desde la presidencia, ya con el anuncio hecho, se entregue más información en las próximas horas. Atención. Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, respondió a Abelardo de la Espriella sobre garantías de seguridad para los candidatos presidenciales. En reunión se había señalado que serían más de 30 efectivos de la fuerza pública en un solo esquema de seguridad. Este jueves 16 de abril se llevó a cabo una reunión de vigilancia con el objetivo de definir medidas de protección para los candidatos presidenciales que en los últimos días han denunciado presuntas amenazas en su contra. En el marco de la época electoral que tendrá votaciones de primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo, Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección, se refirió a las quejas que ha recibido por los esquemas de seguridad y por la presunta falta de garantías de los aspirantes. Augusto Rodríguez señaló que la policía, a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, evalúa dichas solicitudes y se escuchan las posibles amenazas o las modificaciones de riesgo. Seguido de ello, la Unidad Nacional de Protección toma el caso para que se implementen las medidas necesarias de protección. Esto no lo conoce nadie, pero han venido trabajando sobre eso y la Unidad Nacional de Protección no es la que determina las medidas y no es la que valora el riesgo ni la que recibe las diferentes solicitudes para esa valoración, puntualizó el director de la UNP. La decisión de poner sobre la mesa el tema de seguridad para los candidatos presidenciales se conoce tras las amenazas que le llegaron a Paloma Valencia con una de sus fotos en un arreglo funerario. El último mensaje y el mismo que horas más tarde llegó con tono de amenaza contra el candidato Abelardo de la Espriella.
Los hechos desataron una ola de rechazo por parte de embajadas y de la emisión de la verificación de la ONU, quienes también pidieron garantías para mejorar la seguridad en la contienda electoral en Colombia. De acuerdo con versiones preliminares, la misma página que amenazó a Paloma Valencia también arremetió en contra de Abelardo de la Espriella. Frente a esto, el senador Mauricio Gómez Amín presentó una denuncia y aseguró que esto constituye un acto gravísimo que merece el rechazo unánime del país. Entre tanto, Augusto Rodríguez enfatizó que se ha estado construyendo una teoría de que Miguel Uribe Turbay había hecho solicitudes de reforzamiento del esquema de la Unidad Nacional de Protección. Ya al parecer, él no dirigió una solicitud a la entidad porque no tiene que hacerlo, pues la que hace esa valoración es la Policía Nacional de Colombia. Un día previo a conocerse las declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección, Armando Benedetti, ya había confirmado la implementación de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales 2026. Los detalles se conocieron en medio del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección, en el que se debatió sobre la revisión integral de estos esquemas en las diferentes sedes de campaña en la ciudad. El ministro del Interior aseguró en medio de una rueda de prensa que serán esquemas muy robustos y se está hablando de hasta 30 efectivos de la fuerza pública y hasta 5 carros en un solo esquema de seguridad. Luego, nadie puede decir que esto no se le dará protección, aunque siempre faltará si es la necesaria, señaló Armando Benedetti. Además, señaló que se han destinado alrededor de 107 personas de la unidad de protecciones, 160 policías, 29 vehículos convencionales y 39 vehículos blindados. Esquemas de seguridad que tienen una inversión aproximada de 1.000 millones de pesos mensuales. Atención. Revocan suspensión provisional de los 11 funcionarios del IMPEC vinculados en el parrandón de Nelson Velázquez en cárcel de Itagüí, nulidad procesal. El diario El Tiempo conoció un documento clave con los detalles de esta decisión tras presuntas irregularidades denunciadas por la concejal de Medellín. El pasado jueves 16 de abril, el diario El Tiempo conoció que se revocó la suspensión de los 11 funcionarios del IMPEC vinculados en la parranda vallenata de Nelson Velázquez en la cárcel de Itagüí. De acuerdo con el documento emitido por la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, se decretó nulidad procesal del auto que ordenó la apertura de investigación disciplinaria. De igual forma, en la instrucción se indica que se deja sin efectos la decisión de suspensión provisional que el 10 de abril de 2026 profirió en contra de los funcionarios. La denuncia de la fiesta irregular en las instalaciones de la prisión fue presentada en un principio por la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien reveló en días pasados que fueron alrededor de 500 millones de pesos los que se invirtieron en la jornada que causó polémica en el país. De esa suma de dinero, 100 millones fueron destinados para la presentación del cantante vallenato Nelson Velázquez y la otra parte para la comida, las bebidas alcohólicas y también para el pago de los vigilantes de esa jornada. El extenso y nuevo documento que conoció el diario El Tiempo dejó en evidencia las presuntas inconsistencias durante la investigación que habrían desencadenado una nulidad procesal en relación con acciones que se tomaron en contra de los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que habrían estado presentes y en turno activo ese día. En ese sentido, la Procuraduría Regional de Instrucciones recogió que tras conocerse el hecho se dio inicio a una indagatoria previa el pasado 9 de abril de 2026 a los funcionarios y que entre las acciones de la Oficina de Control Interno Disciplinario del IMPEC, además, ese mismo 9 de abril se ordenó apertura de investigación disciplinaria y por parte de esa oficina se ordenó el 10 de abril de 2026 la suspensión provisional de todos los servidores públicos cobijados por la primera orden. Las acciones en ese momento, consideradas en tiempo récord, habrían tenido irregularidades procesales y la entidad anunció este miércoles 15 de abril en el más reciente radicado que se procederá, mediante la decisión, a decretar la nulidad procesal del auto de apertura de investigación disciplinaria.
Conforme con la Procuraduría, el decreto se produce tras efectuar un control de legalidad a la actuación que cobijó a 11 guardias en la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Dirección Regional Noroeste del INPEC. Al respecto se argumentó que en los autos previos se avisora una omisión sustancial insubsanable que atenta contra los derechos fundamentales al debido proceso que tienen los servidores públicos. Entre las consideraciones se ordenó que el proceso quede en etapa de indagatoria previa, que deberá contener una relación clara de los hechos disciplinariamente relevantes en lenguaje comprensible. Esto debido a que son varios los presuntos responsables conforme a los hechos que sucedieron el 8 de abril de 2026, cuando al parecer se omitieron controles de ingreso, registro y vigilancia en el pabellón 1 del centro penitenciario. Atención, a última hora, Ecovisión Colombia. Habla vocero de empresa que está moviendo en helicópteros y en aviones medianos a 2 de los candidatos a la presidencia. Todo es legal. Aunque por seguridad, desplazamientos tienen reserva, accedieron a explicar traslados. Abelardo de la Espriella también se pronunció. La llegada del candidato a la presidencia Abelardo de la Espriella en un helicóptero Eurocopter 145 para asistir a un foro político en el campus de la Universidad de La Sabana al norte de Bogotá desató una serie de interrogantes sobre supuestas donaciones y gastos de campaña. Medios registraron que Abelardo de la Espriella, del movimiento Firmes por la Patria, también se ha desplazado en helicóptero e incluso en avión hacia municipios de Antioquia, a Zipaquirá y a Santander. Y él mismo se ha encargado de visibilizarlo en sus redes sociales y en su agenda de campaña. Las preguntas que se están planteando es si esos desplazamientos están quedando en las cuentas de campaña, qué empresa presta los servicios y cómo se pagan. La duda surge porque en el caso de la campaña Petro Presidente 2022-2026 y del pacto histórico al Senado, ese renglón de gastos fue uno de los que registró las irregularidades penales que tienen a puertas de una nueva imputación de cargos el 8 de mayo a Ricardo Roa, gerente de esa campaña, por violación de topes electorales por más de 5.300 millones de pesos en ambas vueltas. En el caso, el diario El Tiempo reveló que la empresa Sadisas, que prestó el servicio a la campaña Petro, está ligada al narcopiloto Carlos Eduardo Restrepo Osorio, alias Caco, quien ya regresó al país tras cumplir una condena en Estados Unidos por el narcotráfico. Ahora el diario El Tiempo se comunicó con un vocero autorizado de la empresa Elistar S.A.S., la propietaria del helicóptero HK-4824 con el que Abelardo de la Espriella se movió a Antioquia y los otros aparatos utilizados. Y empezó por asegurar que en ninguna campaña ni a otro cliente se le donan horas de vuelo. Todo es legal. A nosotros nos pagan por razones comerciales, no se le fía a nadie. Es como si usted compra un vuelo en Avianca, Latam o cualquier otra aerolínea y a ellos nadie les pregunta por qué les vendieron tiquetes a la candidata Paloma Valencia, a Abelardo de la Espriella o al expresidente Uribe. Esto es una empresa comercial legal. A ninguna campaña se le han donado horas de vuelo, dijo el vocero autorizado de la empresa Elistar. El diario El Tiempo estableció que la campaña de Paloma Valencia también utilizó un avión de esa firma para moverse a Ipiales a hablar con comerciantes víctimas del conflicto de aranceles entre los gobiernos de Daniel Noboa y del saliente mandatario Gustavo Petro. Elistar presta servicios a personas y a empresas siempre y cuando no estén en la lista OFAC y puedan facturar. Que pasajeros adicionales se mueven en los aviones o helicópteros es un tema que le corresponde a las autoridades de policía y a las autoridades aduaneras, agregó el vocero. Y añadió que la empresa y propietarios, incluido Orlando Cabezas Peñaranda, presidente de la compañía, cuentan con todos los permisos nacionales e internacionales para operar. Esta es la información más importante con la que amanece Colombia hoy viernes 17 de abril. Es importante su apoyo, compártanos, regálenos un like. Les acompañó el sargento primero Carlos Andrés Chagüesa, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas. Buen día para todos, permiso.